¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre coche y supuesta libertad. Cuando era joven y ya veía cerca el ser mayor de edad, una de las cosas que más nos hacían ilusión era sacarse el carnet de conducir, porque eso te daba la ansiada libertad. El poder ir a cualquier lugar sin depender de nadie. Eso, maravilla, impresionante. Pero, spoiler, va a ser que no. Hace un par de meses se publicó un artículo muy interesante sobre el uso del coche en las ciudades, y se centró en su uso para situaciones aparentemente innecesarias. Se publicó en la web de En Bici por Madrid, así que, como te imaginas, se utilizó la Comunidad de Madrid y la ciudad para el estudio, que viene muy bien por la cantidad de datos que recoge, y además vas a ver que puede ser bastante extrapolable a ciudades y pueblos de toda la geografía española. Pero vamos al lío, que ya sabes que estos charcos se supone que son cortitos. La tesis del artículo es que el debate sobre la libertad está mal enfocado en el caso de la elección del transporte, ¿no? Que no hay libertad. Si todas las opciones que tienes a tu alcance son nefastas, menos una, si la alternativa a coger el coche para un trayecto de media hora es una hora de transporte público, pues como a nadie le sobra el tiempo, lo más seguro es que cojas el coche. Ahí en eso quiero decir cuando hablo del debate, ¿no? Y de la libertad de elección. Así que el estudio se centra en intentar explicar por qué la gente coge el coche, aunque aparentemente existan opciones razonables. Entonces, para ello cogen el caso más extremo: gente que coge el coche para ir al gimnasio a menos de 1 kilómetro. Imagínate. Vale. ¿Y esto ocurre? Pues sí, ocurre. Rápidamente te pongo unos datos de la realidad de nuestros desplazamientos, en este caso de la Comunidad de Madrid, o de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Lo primero, en la Comunidad de Madrid casi el 70% de los trayectos son de menos de 5 kilómetros. Esos son como mucho 25 minutos en bici, ¿vale? Y solo el 5% son de más de 5 kilómetros. De estos, los más cortos, pues normal, que se hagan andando. Por encima de los 3 kilómetros son casi todos mecanizados, ¿vale? En transporte público los trayectos normalmente van de 2 a 3 kilómetros hasta los 10 kilómetros. Y en coche, pues mira, de los viajes en coche, el 40% son de menos de 2 kilómetros. Esto es una burrada, el 40% menos de 2 kilómetros. Y en el otro extremo, los de más de 15 kilómetros, que son solo un 20% del total. ¿Y cómo puede ser que se utilice el coche para trayectos tan cortos? Si es que da hasta pereza aparcar y todo, pero bueno, ¿cómo puede ser? Pues el estudio se centra, como decía antes, en los viajes de menos de 1 kilómetro en coche, que básicamente son para hacer de chofer, para ir al trabajo o hacer la compra, ¿vale? Que si es para hacer el chofer o hacer la compra, pues se entiende, porque tiene difícil alternativa. Pero ir al trabajo, ocio, hacer deporte, ¿por qué en coche? Pues incomodidad, falta de oferta adecuada, tardas más. Esto explica aproximadamente el 60% de los casos. Pero nos queda el resto. Pues se puede explicar por varias razones. Recordemos que nos centramos en los que van a hacer deporte, ¿vale? Pues porque van a hacer deporte aprovechando un trayecto más largo. De paso que voy a no sé dónde, pues voy al gimnasio. Perfecto. Así no tienes que ir andando y luego volver a casa y luego por el coche. Vale, pues también. Pero también los hay que van exclusivamente en coche y vuelven en coche a casa. ¿Por qué sucede esto? Pues en algunos casos, sobre todo cuando son municipios, porque no existe transporte público adecuado, o porque no es fácil ir andando, porque porque hay caminos, porque está en un polígono, aceras mal, vale. Pero en Madrid capital, pues también existen los casos de personas que van al gimnasio a menos de 1 kilómetro y vuelven a casa en coche. Pues viendo esas circunstancias, se puede inferir que en esos casos es más explicable por la impredecibilidad del tiempo de transporte y el poco tiempo disponible de la persona, que prefiere asegurar el tiempo de salir y volver en vez de ir en transporte público, andando o en bici, que no sepas a qué hora sales, a qué hora vienes, etc. Así que otra vez el coche no era una opción en igualdad de condiciones respecto a otras alternativas.
Así que llegamos a la conclusión de que normalmente no se elige el coche por capricho. Y esto es un problema muy gordo, porque normalmente las políticas públicas están enfocadas a reducir el uso del coche, pero partiendo de la base de que es una elección libre. Y a lo mejor no somos tan libres en nuestras elecciones. Y termino con unas frases del artículo que me han gustado mucho. No podemos sino concluir que el uso del coche tiene poco que ver con la libertad y que más bien se ha convertido en una obligación para la mayor parte de los conductores. Y otra. Revertir eso implica cambios que van más allá de restricciones o mejoras de las alternativas y pasan por revisar fuertemente el modelo de territorio implantado en las últimas décadas. Y esto es muy significativo y muy interesante para los cambios que nos toca realizar. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos!